en geriatría. Está caracterizado por una disminución marcada o pérdida de la capacidad para moverse y realizar actividades de la vida diaria. Entonces, no se trata solamente de dejar de caminar, sino de un estado fisiopatológico complejo en el que múltiples sistemas comienzan a fallar como consecuencia directa del desuso. Entonces, este desuso se puede desencadenar luego de una infección, de una enfermedad aguda, por ejemplo, una infección, una hospitalización, una fractura, pero también se puede instalar de manera más insidiosa en el contexto de enfermedades crónicas. Entonces, desde el punto de vista biológico, hablamos entonces de cambios multisistémicos por la falta de movimiento, ¿no? Entonces, pérdida acelerada de la masa muscular, disminución cardiorrespiratoria, deterioro cognitivo, constipación, hipotensión ortostática, etcétera. Entonces, el cuerpo del adulto mayor está diseñado para moverse. Cuando deja de hacerlo, entra en un estado de declive programado, donde cada día de reposo se traduce en pérdida funcional significativa. Entonces, el síndrome de inmovilidad debe considerarse como un cuadro multifactorial en el que van a converger factores físicos, cognitivos, emocionales, sociales, hasta ambientales. Y esto es relevante porque, miren, es potencialmente prevenible y en muchos casos reversible, siempre que se identifique y se trate de forma temprana. Entonces, esto es importante porque esto incluye no solo pues la movilización precoz, sino el manejo del dolor, el ajuste farmacológico, corregir déficits sensoriales. Entonces, es reversible y esto es sumamente importante, ¿ya? Un aspecto clave de la inmovilidad es que constituye una vía final de muchas enfermedades. Entonces, no importa si el problema inicial fue una neumonía, una fractura, un accidente cerebrovascular, la cosa es que si el adulto mayor deja de moverse, el desenlace fisiopatológico siempre va a ser el mismo. Por eso es que la inmovilidad es un marcador de severidad, de mal pronóstico, de vulnerabilidad geriátrica. Es importante aclarar que no todo deterioro funcional equivale a inmovilidad, pero toda inmovilidad sí implica deterioro funcional significativo. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien, ¿ya? Porque la inmovilidad es equivalente a disminuir las actividades, la autonomía del paciente y va a tener muchas consecuencias, muchas complicaciones, como vamos a poder ver a lo largo de esta pequeña clase. Hay algunos textos, sobre todo textos anglosajones, que también lo conocen como Prolonged Immobility Syndrome, como es un concepto pues, que enfatiza la pérdida global de la carga mecánica. Entonces, la carga mecánica, es decir, el peso del propio cuerpo actuando sobre los huesos y músculos, es un estímulo esencial para poder mantener la integridad musculoesquelética, el metabolismo saludable, la función cardiovascular. Cuando esta carga desaparece, el organismo interpreta la falta de movimiento como una señal para poder desmantelar todo tejido muscular y óseo. Entonces va a generar sarcopenia, osteopenia y finalmente una disminución progresiva de la capacidad funcional. Entonces, esto es lo que es síndrome de inmovilidad. Algunos van a encontrar que hablan de que la inmovilidad en sí no solamente se va a dar cuando un paciente fallece. Esto es un poquito de filosofía, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Cuando un paciente fallece, es el único momento donde ya no va a haber movilidad. Durante toda la vida siempre hay algún tipo de movilidad, sea peristalsis, ocular, sí. Pero lo cierto es de que los que abordan ello dicen que el término correcto debería llevarse síndrome de dismovilidad, ¿ya? Eso también por si lo encuentran de esa forma, pero para en verdad se está refiriendo a día de hoy todavía a lo mismo. Hablar de síndrome de dismovilidad o síndrome de inmovilidad corresponde a lo mismo. Entonces, concepto de esto no es solo no moverse, implica que esa inmovilidad te ha traído complicaciones y esa inmovilidad te ha traído pérdida de autonomía. En cuanto a la epidemiología del síndrome de inmovilidad, el síndrome de inmovilidad es sin duda pues, uno de los síndromes geriátricos más frecuentes en adultos frágiles.
especialmente en aquellos que se encuentran hospitalizados o institucionalizados o aquellos que tengan alta dependencia funcional. Su presencia no solo va a reflejar vulnerabilidad biológica, sino también la interacción entre los sistemas de salud del paciente y todo ese proceso de envejecimiento. Hay diversos estudios que muestran que hasta el 70% de los adultos mayores van a presentar algún grado de declive funcional después de una hospitalización, incluso cuando de repente han ingresado por una enfermedad aguda y esta se resuelve. Este fenómeno es conocido ya como discapacidad hospitalaria adquirida y es una de las manifestaciones más comunes del síndrome de dismovilidad. ¿Ya? En unidades geriátricas agudas, donde evidentemente la fragilidad del paciente es más marcada, entre el 60 y 65% de los pacientes van a desarrollar claramente un síndrome de inmovilidad durante su estancia. Esto revela que la inmovilización no es solo un evento aislado, sino una consecuencia esperada de un organismo vulnerable cuando se combinan diversos factores, ¿no? Reposo, dolor, polimedicación, etcétera. Una observación clave es que los adultos mayores hospitalizados pasan, miren, hasta el 80-90% del tiempo en cama, sentados, incluso en ausencia de indicaciones médicas de reposo. Esto es importantísimo, ¿no? A veces el famoso reposo absoluto es algo que deberíamos desterrar de las indicaciones. Realmente es muy rara la indicación del reposo absoluto, sin embargo, muy común escucharlo, ¿no? Entonces, este sedentarismo extremo, ¿ya? Es muchos aspectos, como se lo estoy diciendo, es iatrogénico, porque forma parte de la cultura hospitalaria, donde la cama se convierte pues, en el centro de cuidado, a pesar de que, centro de cuidado del paciente, a pesar de que sabemos que la recuperación fisiológica siempre requiere movimiento, hay que movernos, pero a veces esto es parte de la cultura hospitalaria, hay que desterrar esas cosas. El síndrome de inmovilidad tiene importantes implicaciones pronósticas. Mire, se asocia de manera muy consistente a mayor mortalidad, mayores tasas de reingresos, mayor incremento de la institucionalización y una progresión clara hacia la fragilidad. Entonces, una hospitalización que inicialmente fue un proceso reversible puede desencadenar un deterioro funcional que va a cambiar la vida del adulto mayor. Por estas razones que muchos autores van a considerar el síndrome de inmovilidad también como una epidemia silenciosa entre los hospitales. Y es silenciosa porque no puede registrarse formalmente, ¿no? No figura como el diagnóstico principal, ¿no? Una vez han escuchado síndrome de inmovilidad entre los diagnósticos, no lo van a encontrar, ¿no? Entonces, es silenciosa por ello, pero está presente en una gran proporción de los adultos mayores. Y es silenciosa también porque sus efectos se manifiestan después del alta, cuando el paciente ya regresó a su vida, a su entorno, entonces comienza ahí el decremento funcional. Entonces, un paciente que de repente lo hemos visto por una infección urinaria, ha estado hospitalizado, pero durante toda su estancia hospitalaria ha estado inmovilizado. Posterior a ello vienen las consecuencias. Eso es lo que ocurre también en pacientes con UCI, ¿no? En UCI. Claro que muchas veces en unidad de cuidados intensivos, pues hay inmovilidad por toda la comorbilidad que puede llevar al paciente, a veces están intubados y todo, pero incluso en esos pacientes tenemos que movilizarlos para disminuir todas las consecuencias que trae este síndrome. En cuanto a la etiología y factores de riesgo, la etiología del síndrome de inmovilidad es bastante compleja, multifactorial, es resultado entre factores predisponentes, eventos desencadenantes y factores iatrogénicos propios del sistema de salud. Entonces, comprender esta interacción es fundamental. ¿Para qué? Para poder prevenirlo, ya que en la mayoría de los casos no es un fenómeno inevitable, sino es anticipable y modificable. Por eso es importante conocer estos factores. Pero ¿cuáles son los factores predisponentes? En primer lugar, encontramos condiciones intrínsecas del adulto mayor que van a aumentar la vulnerabilidad del desuso físico. La edad avanzada, la fragilidad, la sarcopenia, ¿no? Son la base fisiopatológica del problema, porque un organismo menos resiliente y con menor reserva funcional
pierde capacidad motora mucho más rápida ante cualquier insulto, ¿no? Ante cualquier evento que pueda tener el paciente, ¿ya? El deterioro cognitivo, incluyendo pues la demencia, el delirium, la depresión, va a reducir la iniciativa, la orientación y la participación activa en la movilización. Esto crea entonces un círculo vicioso donde a mayor deterioro cognitivo, menor movimiento, y a menor movimiento, mayor deterioro cognitivo. Entonces, esto predispone al paciente. Las enfermedades osteoarticulares, claramente la artrosis severa o una secuela de una fractura, junto con el dolor crónico, van a disminuir pues la marcha y el reposo va a ser prolongado. Entonces el adulto mayor empieza a moverse miedo, por miedo o al dolor, ¿no? Porque siente dolor, entonces no se va a mover. Y esto va a acelerar la sarcopenia y va a empeorar la inmovilidad. Asimismo, hay muchas comorbilidades como la insuficiencia, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial, el propio Parkinson, antecedentes de accidente cerebrovascular. Entonces, todos estos van a reducir la capacidad aeróbica, la fuerza, la coordinación y va a facilitar la progresión hacia la inmovilidad. Finalmente, la malnutrición, el bajo índice de masa corporal, el déficit de vitamina D disminuyen la fuerza y la masa muscular y va a generar pues un terreno biológico altamente susceptible al deterioro funcional. Entonces, todos estos factores son importantes porque vamos a tener un paciente, de repente, un paciente de 80 años, ya tiene edad avanzada, que de repente se para olvidando las cositas, tiene de repente algún deterioro cognitivo, tiene alteración de la memoria y por ahí tiene artrosis de rodilla severa. Ese paciente tiene factores predisponentes, ¿no? Entonces, es identificarlo para poder prevenir. ¿Y cuáles son los factores desencadenantes? Sobre la base de esta vulnerabilidad que da los factores predisponentes, ciertos eventos agudos actúan como disparadores, como triggers del síndrome. Entre los más importantes están las infecciones, la cirugía y cualquier evento agudo que va a llevar a un reposo obligatorio. De repente una descompensación cardíaca, una descompensación respiratoria. Entonces, el tiempo que un adulto mayor pasa en cama durante esta crisis va a determinar en gran medida su pronóstico funcional. Otro desencadenante crítico es el dolor mal controlado. El dolor limita la movilidad, genera temor a caminar, a la marcha, reduce la capacidad para poder participar en la terapia física, en la rehabilitación y va evidentemente prolongar el reposo, ¿no? Y una parte significativa es causada por factores iatrogénicos, ¿no? Y esto, como les dije, es parte de la cultura hospitalaria, propio del sistema de salud. Entre los factores iatrogénicos más relevantes está el reposo excesivo, o a veces el uso indiscriminado de sondas, de sueros endovenosos, de barandas, ¿no? A veces barandas elevadas que dicen por seguridad, ¿no? Esto va a limitar el movimiento, por eso es importante, no es sondear por sondear, no es poner una baranda por poner, porque podemos ser partícipes de inmovilizarlo al paciente. A veces ocurre, ¿no? Que el paciente necesita de repente un balance hídrico, y entonces a veces el personal de salud, un paciente que puede movilizarse, ir al baño, ¿no? Hacer orinar, ¿no? Le ponen una sonda al adulto mayor. ¿Para qué? Para cuantificarlo mejor, dicen, ¿no? Ya desde ahí estamos evitando, ¿no? Entonces, estamos induciendo por iatrogenia la inmovilidad, ¿no? O a veces, ¿no? El paciente a veces no tiene la indicación de tener un clorurito, pero como clásico, es clásico ponerle un cloruro de sodio. Y siempre, ¿no? Paciente lo van a ver con su cloruro. Casi el 90-95% de los pacientes va a tener un cloruro. Y esto, pues como está con la vía, ya lo va a limitar también al movimiento. Entonces es el personal técnico de enfermería. Ah, como está con la vía, no, y nomás tráiganle su chata o tráiganle su recipiente para que pueda orinar. Entonces nosotros estamos induciendo esta inmovilidad. También los sedantes, los antipsicóticos, las benzodiazepinas y los opioides van a contribuir a
al síndrome de inmovilidad, ¿no? Porque todos estos van a facilitar ello. Y finalmente, como les mencioné, uno de los elementos es la falta de cultura de movilización temprana en los hospitales. Muchos servicios aún operan bajo la lógica del reposo como medida terapéutica. Entonces, a pesar de que hay evidencia contundente que demuestra que cada día de inmovilidad produce pérdidas funcionales equivalentes a semanas de envejecimiento biológico, a pesar de ello, seguimos inmovilizando a nuestros pacientes. Entonces, estos son los factores de riesgo. Existe un modelo danés, la famosa escala de Dinamarca, es un modelo de dismovilidad que describe de manera muy precisa la progresión del deterioro de la movilidad en el adulto mayor. Es una herramienta clínica extremadamente útil porque va a permitir identificar el problema en fases tempranas, ¿ya? Y va a permitir anticipar el riesgo de complicaciones graves cuando el paciente llega a estadios más avanzados. Esta progresión es gradual y cada etapa va a representar una pérdida funcional significativa, que rara vez ocurre esto de un día a otro, sino suele ser el resultado de acumulación de enfermedades, de fragilidad, o sea, es todo un proceso. Entonces, no es que de un día a otro pase de estado 1 a estado 3, no, no, no. ¿Ya? Entonces, la primera etapa es sutil y muchas veces puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque el adulto mayor camina menos, reduce la cantidad de veces que se desplaza por la casa y pasa más tiempo sentado, incluso sin tener una causa médica que lo obligue a hacerlo. Aquí se pierde la iniciativa del movimiento más que la capacidad. Es el punto ideal para intervenir, porque la reversibilidad es alta. Entonces, aquí es donde debemos identificarlos en la etapa 1. Cuando ese paciente está caminando menos, pero no tiene una causa médica, no hay todavía pérdida de la capacidad aquí, ¿ya? La etapa 2 es la restricción de la movilidad. En este estadio, el adulto mayor solo va a realizar marchas o distancias cortas, ¿no? Típicamente, a veces dentro del dormitorio, hacia el baño, se limita esta distancia y aparece la transición hacia el hábito cama-sillón, ¿no? Alterna el estar acostado, sentado, pero su movilidad se va a mantener dentro de ese espacio reducido. Entonces, la pérdida de fuerza muscular y la inseguridad al caminar empiezan aquí a ser evidentes. En la etapa 3 es la etapa de tránsito cama-silla. Aquí la persona ya no camina, ya su única movilidad consiste en pasar de la cama a la silla y generalmente es con ayuda. Entonces se pierde completamente la marcha autónoma. Este es un punto de, ¿cómo puedo decir?, de inflexión fisiológica donde la sarcopenia, la inestabilidad, el declive funcional se van aquí a acelerar rápidamente. Desde el momento que ya el paciente empieza a no caminar, de aquí es mucho más acelerado. En cambio, desde la fase 1 a la fase 2 a la fase 3 son mucho más lentas. La fase 4, ya el paciente es una fase de encamamiento parcial. En esta fase el adulto mayor ya no logra transferirse a una silla, puede sentarse parcialmente en la cama, apoyado, ¿no? Con la cabecera elevada, pero no tiene la fuerza ni la coordinación para pasar a un sillón. Entonces aquí el riesgo de las complicaciones, úlcera por presión, trombosis venosa profunda, hipoventilación, delirio, va a aumentar significativamente. Y la etapa 5 ya es el estado más avanzado, el estado crítico. Este estado de encamamiento total, ya aquí existe inmovilidad completa y el paciente permanece constantemente en la cama. Entonces, esta etapa representa el máximo riesgo de complicaciones. Todas las complicaciones que vamos a ver, infecciones, perdón, respiratorias, úlceras avanzadas, la pérdida de fuerza muscular severa, delirium, ¿no? Entonces, esto ya marca el inicio de la trayectoria final hacia una dependencia absoluta. Entonces, todo es esto, toda esta fase de estas etapas, ¿no? De la dismovilidad han sido descritas aquí y nos sirve entonces para poder ver cuál es la evolución de una dismovilidad. Desde el punto de vista fisiopatológico, la fisiopatología es compleja porque involucra pues prácticamente a todos los sistemas del organismo.
El cuerpo humano, como he mencionado ya antes, está diseñado para moverse y cuando el movimiento desaparece, se desencadena una serie de adaptaciones negativas que van a llevar a este deterioro funcional que se acelera, va a perderse la reserva fisiológica y lo que va a ocurrir es una vulnerabilidad extrema a cualquier estrés. Esto te va a llevar a fragilidad. Seguramente ya han tocado el tema del síndrome de fragilidad y saben que estoy describiendo que te lleva al paciente a fragilidad. Entonces, a ver, veamos un poquito de estos sistemas. A nivel del sistema musculoesquelético, aquí el efecto más evidente ocurre en el músculo, ¿ya? La inmovilidad lo que va a hacer es que va a producir una atrofia muscular acelerada, particularmente de las fibras tipo 2, que son las responsables de la fuerza y de la respuesta rápida. Recordar que cada día de reposo representa una pérdida significativa de la masa y hay una disminución de la fuerza, lo que perpetúa un círculo vicioso de no moverse por debilidad y debilitarse por no moverse. Además, también aparece resistencia anabólica, es decir, el músculo deja de responder adecuadamente a estos estímulos de síntesis proteica, incluso con una buena nutrición. Entonces, hay resistencia anabólica. Esto también se acompaña de osteoporosis por desuso, con lo cual lleva un aumento de riesgo de fracturas y aparecen las contracturas, especialmente en los pacientes que están en la etapa 5, pacientes encamados por un tiempo prolongado. A nivel del sistema cardiovascular, la inmovilidad lo que va a hacer es reducir el volumen plasmático y el volumen sistólico y va a generar con ello hipotensión ortostática, ¿no? Esta hipotensión ortostática con una mala tolerancia a la bipedestación. Esto, evidentemente, contribuye a la inactividad sostenida y al riesgo de caerse, riesgo de caídas. La falta de movimiento promueve estasis venosa creando pues, las condiciones ideales para la formación de trombos. Entonces, de manera que va a haber un aumento significativo de riesgo de tromboembolismo venoso, ¿no? Incluyendo pues la trombosis venosa profunda y la propia embolia pulmonar. A nivel del sistema respiratorio, se observa una disminución de la capacidad vital con hipoventilación basal y una peor relación ventilación-perfusión. Entonces, el decúbito prolongado va a favorecer también la aparición de atelectasias y esto va a reducir aún más la oxigenación. Entonces, finalmente eso se va a traducir en un mayor riesgo de neumonías, especialmente la neumonía que se llama neumonía hipostásica, una de las complicaciones más frecuentes y graves en estos pacientes inmóviles, ¿no? Por esa razón, si tienen más neumonías un paciente. El nivel del sistema neurológico y psiquiátrico, la inmovilidad va a alterar también los ciclos del sueño de vigilia. Entonces va a haber un sueño fragmentado y este sueño fragmentado te predispone a delirium, particularmente la forma de delirium hipoactivo, que muchas veces pasa desapercibida. También va a contribuir a la depresión, a la apatía y a largo plazo va a acelerar el deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque sabemos que la actividad física es uno de los estímulos más potentes para poder mantener la plasticidad neuronal y la perfusión cerebral. Si no te mueves, no hay perfusión cerebral y va a haber deterioro cognitivo. A nivel de la piel, el reposo prolongado también te va a producir isquemia por presión, sobre todo pues, en las prominencias óseas, y esto va a favorecer la aparición de úlceras por presión, y estas lesiones pueden infectarse y generar dolor intenso y aumentar aún más la inmovilidad, y se cierra otro círculo vicioso, ¿no? A nivel del sistema metabólico endocrino, va a inducirse resistencia a la insulina, entonces se va a alterar el metabolismo de carbohidratos y va a favorecer un estado catabólico persistente, de manera que se va a incrementar el catabolismo proteico, llevando al organismo a un balance nitrogenado negativo, con la pérdida muscular acelerada consecuentemente. A nivel genitourinario y digestivo, la falta de movimiento también va a reducir el tono vesical y esto va a generar retención urinaria, va a aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario, también puede haber incontinencia funcional, producto de la dificultad para poder llegar al baño porque no se mueve. También se va a producir en el nivel digestivo estreñimiento, enlentecimiento del tránsito intestinal y puede haber mayor riesgo de fecalomas. Eh, Finalmente,
todo este proceso va a favorecer la desnutrición, tanto por menor ingesta como por mayor catabolismo, ¿no? Sigamos, a ver, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas y las complicaciones? El síndrome de inmovilidad no es un síndrome, recuerdo, no es un síndrome abstracto. Esto, eh, recordar que cada sistema del cuerpo va a expresar las consecuencias del desuso. Va a generar un cuadro clínico que progresa rápidamente y que sin la intervención temprana se puede volver irreversible. Entonces vamos a describir las principales complicaciones por sistemas también. Entonces, primero, la característica más importante es pues una disminución marcada de la movilidad y un rápido deterioro de la capacidad funcional, especialmente de las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, el adulto mayor va a perder independencia para caminar, para levantarse, para asearse, para moverse, para transferirse. Y esto puede ocurrir en cuestión de días. Por eso se convierte a este síndrome en un problema urgente, no crónico. Parece crónico, claro, por todo el proceso, pero es un problema que podemos intervenirlo desde el momento agudo, desde el desencadenante agudo. La inmovilidad va a generar hipotensión ortostática. Sabemos que esto se va a manifestar por esa incapacidad o ese mareo, ese síncope, ¿no? En la bipedestación prolongada. Entonces, las estasis venosas en los miembros inferiores también van a producir edema, sensación de pesadez y sobre todo, pues el riesgo de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda, ¿no? A nivel respiratorio, esto es más o menos lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? De reposo prolongado va a favorecer las atelectasias, las neumonías, hipoxemia, ¿no? Entonces acá estamos, digamos, recordando todas estas complicaciones, ¿no? Desde el punto que han sido derivadas de la explicación fisiopatológica que les he mencionado. A ver, sigamos. Bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico y la evaluación del síndrome de inmovilidad? El diagnóstico hay que recordar que es clínico funcional. O sea, no se basa en exámenes de laboratorio, no se basa en imágenes, sino en la observación cuidadosa de la capacidad real que tiene el paciente de moverse, ¿ya? Y del declive funcional asociado. Esto es, no se mueve y hay pérdida de la autonomía, hay pérdida funcional. Entonces, la clave diagnóstica va a estar en identificar esta reducción progresiva de la movilidad, ¿no? Y identificar también sus factores precipitantes que explican la inmovilidad y las complicaciones de desuso que ya están presentes. Entonces, así se va a poder hacer el diagnóstico clínico funcional. Paciente que no se mueve, que pierde autonomía y identificamos qué factores están precipitando a esto y las complicaciones, ¿no? Que está teniendo el paciente derivado de la inmovilidad. Se va a hacer una valoración geriátrica integral, para ello van a haber escalas estandarizadas, seguramente también ya la han revisado, como la escala de CATS para actividades básicas de la vida diaria, Lautron-Brody para actividades instrumentales, Bartel para actividad, para valoración funcional, el SPPB para rendimiento físico, el Time and Go para ver también ahí, sobre todo riesgo de caídas, pruebas de pruebas cognitivas como el mini mental test, en fin, también la valoración nutricional. Entonces, se va a hacer una valoración geriátrica integral en el paciente, ¿ya? Entonces, esto va a poder determinar el deterioro que tiene y seguir la evolución, ¿no? Recuerden que la valoración geriátrica integral es dinámica, entonces nos va a servir para hacer un seguimiento. Un punto crítico, pues, es sabiendo las complicaciones que va a tener, es valorar el riesgo de tromboembolismo, de trombosis venosa que tenga el paciente, porque la inmovilidad es su principal factor de riesgo, quizá uno de los más potentes, porque hay que utilizar, entonces, modelos de riesgo hospitalario integrando las variables, ¿no? Como comorbilidades, el tipo de hospitalización, grados de movilidad real. Entonces, hay que valorar el riesgo, existen modelos para ello. En los últimos años han surgido herramientas innovadoras, por ejemplo, el Immobility Harmonic Score, este año, ¿ya? Que permite identificar a pacientes que tienen mayor probabilidad
de complicaciones asociadas a la inmovilidad. Entonces, este tipo de escalas modernas va a integrar datos funcionales, cognitivos, ambientales, para poder tener una visión más completa del riesgo que tenga el paciente. Ahora, hay cada vez más evidencia, se publica mucho de tener una monitorización objetiva de la movilización, de la actividad, mediante sensores, ya mediante wearables. ¿Para qué? Porque estos dispositivos son sensores, ¿no? Como relojes inteligentes, van a cuantificar en realidad la movilidad real del paciente para poder detectar periodos de inactividad prolongada y orientar estrategias de movilización temprana. Entonces, como que tienes ahí un reloj y tú puedes valorar en 24 horas en qué momento el paciente se mueve menos para ver qué ocurre en ese momento y poder intervenir, ¿no? Eso es sumamente interesante. Bien, yendo a la prevención del síndrome de inmovilidad. Sabemos que hay tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La prevención es uno de los pilares centrales de cualquier cuidado geriátrico. A diferencia de otras condiciones, aquí la intervención temprana puede detener por completo el deterioro funcional. Eso es que quede clave, ¿ya? Es que quede claro. En la prevención primaria, ¿el objetivo cuál es? Es evitar el reposo innecesario en cama. Ese es el objetivo, sobre todo durante las hospitalizaciones o una enfermedad aguda. Entonces, la movilización temprana es la intervención más efectiva. Levantarse desde el primer día, caminar, si es necesario con supervisión, mantenerse en movimiento, ¿no? Entonces, y hay que evitar el aislamiento en la cama, ¿no? Entonces, obviamente la seguridad es esencial, por eso se incluye una movilidad supervisada, con un uso adecuado de ayudas para la marcha, un entorno hospitalario seguro, libre de obstáculos. Es fundamental revisar los fármacos y reducir esta carga farmacológica, sobre todo sedantes, benzodiazepinas, los opioides, ¿no? Porque estos contribuyen al letargo y obviamente inestabilidad y consecuentemente la inmovilidad. Entonces, en esta fase recuerden entonces que el objetivo es simple pero poderoso: mantener al adulto activo desde el inicio, incluso durante la enfermedad. Está con una neumonía, pero hay que moverlo, hay que prevenir, ¿ya? La prevención secundaria es cuando ya se observa pues una disminución de la movilidad. Entonces, lo que busca la prevención secundaria es detener el avance hacia la inmovilidad completa. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Detección precoz de la limitación de la marcha o tránsito, cama, sillón, ejercicios terapéuticos en la cama y en la silla. Entonces, movilizaciones pasivas, activas, fortalecimiento progresivo, también la sedestación progresiva, que puede comenzar por minutos y avanzar hacia horas, y la marcha supervisada, ¿no? Incluso distancias que puedan ser cortitas para poder reactivar la musculatura, ¿no? Entonces, esta fase es, es una fase altamente reversible si se actúa rápido y de manera estructurada. Aquí vamos a hacer la prevención de úlceras por presión. No solo las úlceras por presión no solo generan dolor, sino también producen infección, sepsis, prolongan la inmovilidad. Entonces, hay que tener cambios posturales, los clásicos cambios cada 2 horas, ¿no? Mínimo, ¿no? Cada 2 horas. Superficies especiales, los colchones, ¿no? Los colchones que tienen una presión alternante, esos colchones antiescaras. Hay que cuidar la piel, hidratarla adecuadamente. Entonces, esto se debe implementar desde los primeros momentos de signos de inmovilidad, ¿no? Prevenir estas úlceras. Un soporte nutricional y la hidratación adecuada, porque la inmovilidad se asocia, como hemos descrito hasta ahora, al catabolismo acelerado. Por eso el soporte nutricional es un componente imprescindible. Entonces se requiere también una ingesta adecuada de proteínas de alto valor biológico y también suplementarse con vitamina D si es que existe una deficiencia de la misma, ¿ya? La hidratación también aquí es clave para poder evitar delirio, infecciones urinarias, el propio estreñimiento. Profilaxis de tromboembolismo, como hemos mencionado que la movilidad es su principal factor de riesgo,
debe aplicarse profilaxis y puedes utilizar heparinas de bajo peso molecular o las famosas medias de compresión, o hay otras medias de compresión neumática intermitente. Hay que hacer prevención secundaria a ese nivel. Y la prevención terciaria, en quienes ya está la movilidad establecida, entonces la estrategia va a ser pues una rehabilitación intensiva con fisioterapia diaria, movilización progresiva, fortalecimiento muscular. Hay que manejar el dolor, el manejo del dolor es esencial, porque un dolor mal controlado va a perpetuar la inmovilidad. Asimismo, tratar el delirium, la depresión, otros factores psicológicos, ¿no? Que pueda tener el paciente. Aquí el objetivo es claramente recuperar la máxima función posible, porque ya el paciente aquí ya tiene complicaciones, ¿no? Ya está inmovilizado, ya tiene complicaciones y queremos recuperar la máxima función posible. Entonces, para mejorar, ¿qué? La calidad de vida. Y en cuanto al manejo, el manejo integral del síndrome de inmovilidad, eh, el manejo pues exige una mirada amplia, estructurada. No hay una única intervención capaz de revertir la inmovilidad. Se requiere una estrategia multidimensional e interdisciplinaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a participar no solo los geriatras, sino también el servicio de medicina interna, las enfermeras, fisioterapeutas, nutricionistas. Entonces es un equipo, ¿no? Que va a participar en intervenir tempranamente con objetivos claros, ¿no? Entonces el enfoque es multidisciplinario, como he mencionado. La valoración inicial ya lo hemos mencionado, es importante hacer una valoración geriátrica integral. eh, mm, la movilidad escalonada, esto se va a realizar de manera progresiva, va a respetar las etapas de esfuerzo y la capacidad funcional, van a haber ejercicios en cama, ¿no? En cama puedes hacer movilizaciones activas, pasivas, un fortalecimiento isométrico, flexibilidad. En la sedestación puedes iniciar con minutos, avanzar a horas, activar la musculatura postural, bipedestación. De igual forma, un apoyo al inicio, corrección del ortostatismo, la marcha supervisada, ¿no? Una rehabilitación estructurada que tiene que trabajar tres ejes, la fuerza, el equilibrio y la resistencia, ¿no? Porque la fuerza va a combatir la sarcopenia, el equilibrio va a combatir o va a reducir las caídas y la resistencia pues va a mejorar el rendimiento cardiopulmonar, entonces es fundamental aquí. Incluso puedes ayudarte de terapia ocupacional para recuperar las actividades de la vida diaria. Entonces, el ejercicio aquí debe ser diario, con objetivos claros. El músculo, sabemos que sin un soporte nutricional adecuado no se va a recuperar, debe ser una dieta hiperproteica, con suplementación de proteínas, con adecuada energía, micronutrientes, ya dije la vitamina D para prevenir caídas, el calcio, si es que el paciente tiene osteoporosis, una farmacología racional, ¿ya? Es crucial manejar el dolor con un enfoque multimodal. Hay que evitar la sedación excesiva acá, ¿no? Clásicamente damos mucho tramadol en los adultos mayores. Entonces hay que tratar de reducir estos sedantes, estos neurolépticos, las benzodiazepinas. Tratar la osteoporosis mencionado con calcio y vitamina D. Manejar las complicaciones que tenga el paciente y la continuidad del cuidado, ¿no? La recuperación no termina cuando el paciente está dado de alta, sino requiere rehabilitación domiciliaria, visitas de control, una educación adecuada, exhaustiva del cuidador para poder evitar recaídas y mantener el nivel funcional que se alcanza con ello. Entonces el entorno debe ser seguro, buena iluminación, eliminación de obstáculos, ayudas técnicas adecuadas, supervisar según el riesgo de caída. Entonces, siempre el objetivo es obtener la máxima autonomía posible. Bien, entonces, solo para que recuerden, pues el síndrome de inmovilidad, entonces, no es un destino inevitable del envejecimiento,
Es un síndrome prevenible, tratable, sobre todo modificable, ¿no? Entonces, cada movilización, cada intervención, cada minuto fuera de la cama va a representar un acto de preservación de la calidad de vida, de la autonomía y hasta de la dignidad del adulto mayor. Bien, doctores, si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Muy bien, vamos entonces para la segunda clase. ¿Está bien?